Buenas noches, amigos. Voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no has leído un cuento? Conozco niños que siempre, cuando se van a dormir, el papá o la mamá tienen que ir a contarles un cuento y mientras le cuentan algo, el niño se duerme. El cuento es algo fundamental en la vida de los niños, porque lo mete en el mundo del misterio. El niño entonces empieza a distinguir la realidad que toca cada día y las cosas que se pueden pensar o que pueden ocurrir. Nunca verá hablar a un perrito, pero en los cuentos los perritos hablan. Y eso es fantasía, eso es hacerle introducir en su mente la imaginación y ponerla en marcha. Pero resulta que los mayores también necesitamos los cuentos, por una sencilla razón. Nos hemos acostumbrado a que la televisión, por ejemplo la de esta casa, nos cuentan historias que nosotros, repanchingados en el sofá, vamos oyendo y escuchando, damos una cabezadica si no nos gusta y luego volvemos a enterarnos del final. Y entre tanto se han pasado hora y media o 2 horas. Por eso alguien pensó, el cuento para mayores sería algo fabuloso, porque sería una forma de decirles a los mayores lo que pasa en la vida. Y eso es lo que hizo el autor que hoy traigo en mis manos. Se llamaba Ignacio Aldecoa. Había nacido por los años 20, 1920 y tantos, 22 me parece, en el País Vasco. Pero pronto sus estudios lo llevaron a Salamanca, donde intentó hacer la carrera de Filosofía y Letras, pero no la acabó. ¿Por qué? Porque desde el principio fue un hombre, con esto tenemos que quedarnos, que amaba mucho la vida. Y amar la vida era para él tener muchos amigos, hacerse un poco el bohemio, ir con sus amigos de taberna en taberna, pasando horas y horas en permanente conversación. Pero al mismo tiempo que todo eso ocurría en su exterior, él en su corazón tenía como una herida igual que la tenían todos sus amigos, porque fijaos, habiendo nacido el año 1922, nuestra guerra civil lo cogió de pleno. Y en nuestra guerra civil pasaron muchas cosas terribles, y los niños de 10 y 11 años la sufrieron, fueran del bando que fueran, estuvieran donde estuvieran. Les llegó el alma y sobre todo lo que vino como consecuencia de la guerra, una pobreza absoluta, tanto de pan como de cultura en nuestro país. Estos jóvenes fueron creciendo y sus padres les daban lástima, tenían compasión del miedo colectivo que todos padecían. Y es que ese era el clima y el ambiente de después de la guerra. Así que ellos, hablo de nuestro autor de hoy, Ignacio Aldecoa, pero podía decir lo mismo de Ana María Matute y algunos otros novelistas, grandes novelistas. Hoy, todos ellos se pusieron a escribir como una exigencia de lucha
frente a la burguesía. Bueno, la palabra burgués ya hace muchos años que está maldecida. Pero, ¿qué es un burgués? Un burgués es un señor que, sin ser millonario, tampoco es pobre, pero vive feliz y tiene de todo y no le falta nada. Aunque a su lado haya gente que lo está pasando mal y él no se entera. Eso es un burgués. Y en España era la clase social dominante después de la guerra. Porque los unos, por su ideología anterior, tenían que estar callados. Los otros, por su trabajo, por el inicio de la industrialización del país, tenían que estar en otras cosas. Y sobre todo, empezó a despertarse la gran afición al fútbol, que era el gran tema, con el tema de las mujeres, el tema del fútbol, para pasar horas y horas en los bares y en los entretenimientos. En esta situación, Aldecoa es íntimo amigo de un gran torero, un torero de aquellos tiempos, el número uno de aquellos tiempos, Domingo Dominguín. Se fue a su casa invitado por él. Aldecoa tenía amigos por todas las partes, con el fin de hacer una capea con el gran torero. Pero tuvo la mala suerte de que, estando en casa de Domingo Dominguín, le dio un infarto al corazón y allí murió cuando apenas tenía 40 años. A los 40 años se había iniciado la admiración en España de un gran escritor, pero claro está, a los 40 años no había llegado aún a la madurez. Sobre todo en las 4 o 5 novelas que había publicado se le veía un dominador del lenguaje, un exquisito constructor de las frases, un hombre de ideología profunda. Frente a la vida de bohemio que llevaba, su pensamiento era siempre profundo. Pero donde sí logró, desde el primer momento, la maestría total fue en las narraciones cortas. Por eso yo he traído para hablaros hoy de Ignacio Aldecoa por sus cuentos. Para él, trabajar es la salvación de la gente. Él tiene un afecto cordial, profundo, hacia todos los humildes, hacia todos los marginados, a todos los que trabajan y son mal pagados. Eso le hiere el corazón. Y por eso, sin que sea una declaración directa social la suya, va eligiendo los casos para el argumento de sus narraciones de esa gente sencilla. Hoy veremos cómo los 2 cuentos fundamentales que os narraré enseguida, los protagonistas son un negro que se muere de hambre en un cuento y en otro los segadores que por aquellos años, por los años 50, venían de Murcia y Andalucía cuando no existían aún las cosechadoras. Había que segar todo el trigo con la hoz y los grandes terratenientes tenían que alquilar a estos segadores. Bueno, pues estos son los protagonistas de los cuentos que luego os voy a narrar. Para él, el trabajo hecho con pasión y amor es lo que mide la categoría de una persona. No el trabajo que hace, sino el amor que pone en lo que hace. Él ponía todo su empeño en que estas narraciones escritas por él fueran verdaderos cuentos para mayores. Y por eso sus narraciones tienen
las 3 condiciones básicas del cuento para adultos. Primero, ha de ser breve, si no sería una novela corta, pero ha de ser breve. Escasamente hay un cuento en este libro que ocupe más de 7 páginas. Segundo, tiene que tener un fondo filosófico, ético, y por último, ha de ser una narración que acabe redondeada, que lo diga todo y al final diga uno, me he enterado de algo que pasa. Así es como Ignacio Aldecoa gastó sus años, sus pocos años, metiéndose en la literatura. Desgraciadamente, en nuestros días, él murió el año 50 o poco más, y desgraciadamente desde entonces se ha ido olvidando porque nuestra televisión no, pero otras y los periódicos pasan el rato contándonos cosas de los libros extranjeros y rara vez ponen el empeño en mostrarnos lo que el talento de los españoles escribe en poesía, en teatro, en narración, en historia o en ciencia. Somos así. Siempre nos ha fascinado más lo de fuera que lo de casa. A la hora de comprar un coche, hace unos años, comprábamos el coche que venía del extranjero, no los coches que se hacían en España. Hoy, gracias a Dios, en ese sentido, muchas cosas han cambiado. Tal vez porque el bolsillo no está muy repleto y las cosas de casa siempre son un poco más cortas de precio. Pero en fin, dejemos la introducción y vamos a pasar a dar un par de opiniones sobre Ignacio Aldecoa. La primera opinión que os quiero dar es de nuestro gran poeta, ¿os acordáis que os hablé un día ya de él? El gran poeta Dionisio Ridruejo, gran poeta y que vivió de la pluma escribiendo en los periódicos. Pues bien, nuestro gran poeta Dionisio Ridruejo, a propósito de Ignacio Aldecoa, dice: solo con uno de sus cuentos ya merece entrar en la historia de la literatura, mucho más con todos los cuentos que ha escrito. Es la mejor valoración que se puede hacer de un escritor. Ana María Matute compartió muchas horas de taberna y bohemia con Ignacio Aldecoa y su esposa, que también era escritora. Pues bien, ella nos dice que Ignacio Aldecoa es el maestro de las nuevas generaciones, que si no escriben cuentos, sí por lo menos pueden aprender de él el cuidado del lenguaje, el pensamiento profundo, la ironía dulce y sobre todo el sentimiento interior, porque ella dice, Ignacio Aldecoa rara vez escribe lo que ve, casi siempre escribe lo que siente su corazón después de lo que ha visto. Y con esta pequeña introducción vamos ya a poner el ejemplo de algunos de los cuentos. El primero de ellos que quiero contaros se titula Cuento de Reyes. Sí, de los Reyes Magos. Estamos en Navidad. Y el personaje que aparece desde el principio en este cuento es un negro, horrorosamente feo, dice Aldecoa, pero bueno más que el pan. Se muere de hambre. Su profesión oficial es la de fotógrafo de la calle. De cuando en cuando ve una pareja y ¿queréis una foto? Casi siempre le dicen que no. Ve unos extranjeros,
mire, con este edificio al fondo, ¿les hago una foto? Casi siempre le dicen que sí. Y merced a ello, puede de cuando en cuando comer algo. Una naranja es muchas veces el alimento de todo el día de nuestro personaje. Tiene tanto frío y no puede calentarse que ya es habitual, cada día que sale el sol de invierno, verlo pasear por las calles de Madrid, por la acera en la que da el sol. Además de fotógrafo, como no llega, hace lo que puede. Vende periódicos, hace recados, lleva revistas, da cuentos a los niños. Hace lo que puede para poder sobrevivir. Un día se le ocurre pedirle prestadas 5 pesetas a la mujer que también por las calles va ganándose la vida vendiendo lotería. Como son tan conocidos, te las daré si me prometes que me las vas a devolver. Te prometo que te las voy a devolver. Y entonces se las da. Y él quiere las 5 pesetas para cogerla del brazo, entrar en un café y tomarse un cortadillo. Son felices los dos. Ella, por el detalle que ha tenido el pobre negrito, y él, porque siente al menos la compañía de alguien que le sonríe. Se toman a sorbos pequeños para que dure más el cafetito, pero se dan cuenta que en el bar hay un señor sentado en un rincón que no cesa de mirarlos. Se mosquean, pero cuando ya empiezan casi a ponerle mala cara, él se levanta de su rincón y viene a estar con ellos. Y se dirige a nuestro protagonista y le dice: mire bien, yo soy el encargado de preparar las fiestas navideñas de Madrid este año. Le ofrezco 20 euros, 20 duros, si usted quiere hacer el papel de negro. Porque si no, tendríamos que poner a alguien pintándole la cara. Pero los niños van, lo cogen y se manchan de negro. Yo preferiría que usted lo aceptara. Y la mujer de la lotería le da un codazo. Di que sí, que son 20 euros, 20 duros. Acepta. Y ya lo vemos, pasa el cuento, ya lo vemos el día de Reyes, montado en su caballo. Como no ha ido nunca en caballería, se marea, como nosotros en el coche. Y sobre todo va pensando: ¿cómo se van a reír de mí toda la gente que me conoce en el barrio? Así va pasando la caravana hasta que llegan al barrio. ¿Y cuál no será su enorme sorpresa cuando al verlo todos sus amigos, todos sus conocidos, aplauden hasta más no poder y gritan su nombre con gran alegría? Él se emociona y aquí acaba el cuento. Fijaos que es muy interesante fijarse en los detalles. Un pobre que no tiene más que una naranja para comer los días que la tiene, es un rey mago. Los dos extremos de la vida humana, el rey y la pobreza absoluta. Todos se encarnan en un hombre, porque todos somos capaces de lo uno y lo otro. Pero hay que evitar esos extremos. Nos dice Aldecoa con este cuento: hay que ser más normales, más mediocres, más iguales, pan para todos y que nadie tenga que hacer cosas tan raras
como es nuestro negrito que se mareaba cuando iba montado en un caballo, como nosotros en un coche. ¿Os ha gustado? Este es el primer cuento que os digo de Aldecoa. Tiene su encanto y tiene su profundidad, y es redondo. Pasemos al segundo de los cuentos. El segundo de los cuentos a mí me recuerda a mis años de niño. Venían los murcianos a segar para el tío Marcos, para los Dimas, para la gente que tenía más tierra en Olvega. Porque además muchos años, a la hora de segar, aún no habían vuelto nuestros esquiladores, que eran la mayoría de los hombres de Olvega, que se habían ido a tierras de Andalucía, de La Rioja y por ahí a esquilar ovejas. El hecho es que venían grandes compañías de murcianos y andaluces a segar el trigo. Como se dijo antes, no existían las cosechadoras. Los más ricos a lo mejor tenían una máquina de segar y hacían eso, pero las máquinas de segar perdían mucho trigo y desgranaban mucho trigo que se quedaba en la tierra. Era mejor contratar a los segadores. Y los que más nos alegrábamos de que contrataran segadores éramos los niños pobres de Olvega, o mejor, las familias pobres de Olvega, porque una vez que habían segado una finca, de cebada sobre todo, también de trigo, las hacían fajos y el amo lo enfascalaba, hacía pequeños fascales en la finca para resguardarlo del aire, de las lluvias, etc. Y una vez que las fincas las afascalaban, ya podíamos entrar a espigar. Mi madre y yo espigábamos cada verano algo así como 25 medias de cebada y 10 de trigo, con lo cual teníamos alimento, pan para nosotros y carne, cerdo, para un par de cerditos, de los cuales vendíamos luego casi todo, lo cual era una fuente de dinero para ir sobreviviendo. A mí por eso este cuento me resulta absolutamente entrañable y muy querido. Fijaos además y recordad que os he dicho que una de las cualidades de Ignacio Aldecoa es lo maravillosamente bien que escribe las frases. Yo os no cuento el argumento, pero su lectura es la que enriquece aún mucho más por el lenguaje que utiliza. Pues bien, el cuento de los segadores, él lo titula Seguir de pobres. Y cuenta esta historia. Empieza anunciando cómo al acabar la primavera las cajas de ahorros ponen en las esquinas unos carteles con una hucha en la que van echando monedas e invitan a todos los labradores a llevar su dinero a las cajas de ahorro. Son carteles para los ricos, son carteles para los poderosos. Nada dicen esos carteles a los pobres segadores que tienen que dejar su tierra para irse a ganar el pan donde buenamente puedan. Generalmente lo hacen yendo siempre a los mismos pueblos, a las mismas familias. El que vino el año pasado vuelve este año a la casa de los Dimas o del tío Marcos. Y ellos son 4 los que salen al camino. Hacen todo andando desde Murcia hasta nuestra Castilla, hasta Olvega, por ejemplo. Ven pasar algún que otro camión que entonces ya había. Ven pasar algún coche tremendamente grande, como aquellos SEAT que hacía entonces
la fábrica, pero ellos siguen andando, siguen andando. Y un día, en su camino, se acerca uno nuevo. Lo van a llamar por eso el quinto. Él se presenta. ¿Me aceptáis en vuestra cuadrilla? Bueno, ¿y tú quién eres? Pues yo soy un recién salido de la cárcel por asuntos de la guerra y no tengo nada que hacer y no tengo nada que comer. Naturalmente ellos lo acogieron con tal de que no nos incordies y seas uno más entre nosotros, bienvenido. Y ni siquiera le preguntan el nombre. Desde ahora lo van a llamar siempre el quinto. Hacen el camino y unos cantan canciones de la tierra, de su tierra, otros sacan la bota y pasan una ronda para todos. Alguno mientras camina en un trozo de leña o de caña va haciendo un silbato para cuando vuelva para su niño que ya tiene 3 años. Así van andando hasta llegar a los pueblos de siempre. Al llegar al pueblo son 5 y se tienen que repartir porque han llegado otros segadores antes y no pueden ir todos juntos a la misma familia. Van 3 a una familia, 2 a otra familia, a sumarse con otros segadores que ya están cosechando la tierra. Hablan al quinto: tú sobre todo cuida del aire pardo. El aire pardo, si te coge sudado, te balda para siempre. Naturalmente, el que viene de la cárcel no conoce el aire pardo. Y un día que hacía muchísima calor, un día que todos estaban sudando, apareció el aire pardo. Todos ellos se pusieron de perfil y así no les cogió la espalda. Pero el quinto no lo sabía y acabó la tarde tiritando de frío. Se tuvo que ir al pajar donde dormían y allí sus amigos le dejaron su propia manta para que se tapara porque tiritaba de frío. Pasa una noche, pasa otra noche y no mejora. Entre tanto, sus amigos han hecho ya el contrato de trabajo. Vamos a estar en el pueblo 20 días y por ello el año pasado nos pagaron 48 duros, o sea, a 4 duros por día. El día empieza antes de amanecer y acaba después de ponerse el sol. Y trabajo duro como el de la hoz, segando, pocos tan duros. Nuestro buen quinto apenas pudo trabajar 3 días. El resto se lo pasó en el pajar tratando de curarse. Llamaron al médico y no le dio importancia, pero sus compañeros ya traían por si acaso un frasco de miel con el que le untaron las espaldas, le dieron masajes y sintió algún alivio. Llegó la hora del punto final. A los segadores les dio el amo lo contratado, 48 euros a cada uno. Pero como ha habido buena cosecha, os daré 10 perras gordas más a cada uno. Y al quinto, como no ha trabajado más que 3 días, le daremos 10 euros, 10 duros. Y así se despiden del pueblo y toman otra vez el camino para regresar a su casa. El pobre quinto, arrastrando los pies y apoyándose en los amigos, hace el camino hasta el puente. Pero los amigos le dicen: te convendría ir al hospital y que te miren. Y entonces
Los 4 restantes abren su bolsillo y el dinerillo suelto que llevaban se lo dan todo al quinto. Lo abrazan, le desean todo bien y entonces se entera de que se llamaba Rafael. Y así acaba el cuento de Seguir de pobres. Hay una cancioncilla que más o menos van cantando cuando regresan a sus casas. Al acabar la siega, viene a decir la copla, nacen rencores, trabajar para ricos, seguir de pobres. Y este es el cuento, maravilloso por el sentido social que nos da, por la compasión que tiene este escritor de la gente humilde, de la gente marginada, de la gente pobre, que además, fijaos, 4 duros por día, unas 12 horas trabajando y 4 duros que serían 20 pesetillas. Bueno, amigos, me parece que hemos cubierto el tiempo, así que hasta la próxima semana. Buenas noches.